y amigos, hoy vamos a hablar de las Torres Almenaras. Cuando vamos circulando por nuestra zona litoral, por nuestra Costa del Sol, muy próximo a la costa, vemos que en las zonas elevadas de la costa vemos que hay una serie de torres que jalonan todo nuestro litoral. Estas son las Torres Almenaras, unas torres almenaras que tuvieron un uso defensivo muy importante en la época musulmana y en la época cristiana. Estas torres en la actualidad hay algunas que se conservan muy bien, otras en un estado aceptable y otras pues desgraciadamente en un estado bastante ruinoso, e incluso muchas de ellas han desaparecido. Decía el presbítero Medina Conde, en sus conversaciones históricas malagueñas, que era Cecilio García de la Leña, pero que era el presbítero Medina Conde, decía que en Málaga había 56 torres almenaras, 56 de estas atalayas. En la actualidad solo quedan 41 que se sepa, han menguado bastante. Según la época en que se construyeran, estas torres tenían una forma u otra. De ahí que podemos ver que hay tres tipos de torres bien diferenciadas. Está las torres, las que más conocemos, que son estas torres almenaras redondas. Están las torres almenaras cuadradas y las otras que se conocen como de herradura o de pezuña. Por un lado está redondeada y por otra está plana, como podemos ver en la fotografía. Como digo, la función de estas torres almenaras era totalmente defensiva y se ponían en estos sitios, en unos sitios altos, con la misión o con la idea de que se oteara bien el horizonte y toda la costa. Para ello utilizaban a gente que conocían bien el terreno y dotaban a estas torres almenaras pues de dos personas que, fíjense, generalmente eran personas que ponían en estas torres, pero que procuraban que ellos no se hubieran conocido con anterioridad. Esto tenía la función de que no se fiaran unos del otro, y como había unas normas muy rigurosas que debían de cumplir muy asépticamente, pues si había, digamos, amistad entre ellos, pues se podrían relajar estas normas. Entonces querían que uno no se fiara del otro y entonces esas normas se llevaran a rajatabla. De hecho, había unos castigos muy duros para quien no cumplieran estas normas. Hay que decir que un fallo de estas personas podía causar la muerte de muchos otros que estuvieran por aquellos contornos y les pillaran de sorpresa pues alguna invasión o algún ataque pirata, etcétera, etcétera. De hecho, se sabe que algunos tuvieron penas de muerte por no haber cumplido estas ordenanzas. También había unos digamos vigilantes que daban vueltas por todas estas torres atalayas para que supieran de que había gente que los estaban vigilando a ellos y que debían de cumplir las normas. Estos eran los que se llamaban diputados de torres. Los diputados de torres eran unos concejales de Málaga que le daban esta función y que ellos debían de cumplirla de esta manera. ¿Cuál era el trabajo de estas personas que estaban dentro de estas atalayas?
pues el principal trabajo era el de vigilar la costa, como ya he dicho. De hecho, no podían ni apoyarse ni sentarse, tenían que estar derecho mirando constantemente al horizonte por si venían algunos barcos para invadir o algunos barcos piratas. Pero como tenían que estar 24 horas haciendo esta función, y claro, eso no hay cuerpo que lo aguante, pues se tenían que turnar entre los dos que estaban. Pero mientras uno estaba oteando el horizonte, el otro tenía que estar preparando, comprobando de que todos los medios que necesitaban en aquella torre pues estuvieran al día, para que no les pillaran fuera de juego si entraban, tenían que avisar a otras torres. Hay que decir que estas torres tenían, según se decía, a oriente y a occidente, es decir, a derecha y a izquierda, tenían otras torres a X kilómetros, por lo cual cuando ellos lanzaban una alarma, generalmente eran avisos visuales, pues esta torre, si veía que esta torre, la que había mandado la alarma, estaba mandando esta alarma, avisaba a la próxima a ellos, y la otra, total que en un momento se daban esos avisos y atacaban, llegaban a donde tenían que llegar estos avisos. Entonces, como saben ustedes, pues no había móviles, no había teléfono, no había nada, y entonces este era el sistema que además era muy efectivo, ¿no? Pero estas señales llegaban al final a otra torre, que no eran torres, eran lo que llamaban casas fuertes. Las casas fuertes tenemos nosotros, conocemos aquí en Málaga, por ejemplo, una que todos conocéis, que es la casa fuerte de Emiliana, en Rincón de la Victoria, o la casa fuerte de Valleniza, que eran donde se concentraban lo que se llamaban las tropas de costas. Estas tropas de costas tenían allí, en estas casas fuertes, pues bueno, todo su avituallamiento, sus caballos, sus armas, etcétera, etcétera. Y cuando venía un aviso de una alarma de este tipo, inmediatamente subían a lomos de sus caballos, salían corriendo para atajar ese ataque, generalmente ataque pirata. Las torres lo que tenían para hacer estas señales eran, dentro del cono de la torre, tenían paja seca, madera, material inflamable. Y si era de día y veían que venían unos barcos piratas, lo que hacían era de que prendían fuego, y cuando el fuego se avivaba le echaban agua, y aquello formaba una humarola de humo que se veía pues a mucha distancia. Ese era el aviso para que las otras torres dieran el aviso y así llegar hasta las torres de costa. Pero también era el aviso para que las gentes que estaban trabajando en los campos corrieran a ponerse a resguardo, puesto que los piratas, una de las cosas que ya veremos en el capítulo siguiente, era pues el rapto de la gente que trabajaban en los campos para luego venderlos en el Besitán, en los mercados de esclavos del norte de África. Fíjense una cosa curiosa, y es que en aquella época, en el siglo XIII, siglo XIV, siglo XV, generalmente la gente no vivían en las zonas costeras. Los pueblos se ubicaban en zonas montañosas, altas y lejanas de la costa. ¿Por qué? Porque temían precisamente a estas invasiones, a estos ataques piratas. Entonces la gente lo que hacían era que por la mañana pues se iban a trabajar a sus campos y hacían sus labores, y por la noche volvían a sus pueblos. Yo pongo, por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, el pueblo de Totalán. Fíjense en dónde está el pueblo de Totalán. Bueno, pues la gente de Totalán venía a trabajar a
estos campos que hoy son pues del Rincón de la Victoria, etcétera, etcétera. Entonces cuando sonaba una de estas alarmas, ellos lo que hacían, o bien salían pitando para el pueblo, o bien tenían ellos unos escondrijos preparados para tal menester, y de esta manera pues eludían el ser digamos atacados por estos piratas. Hemos dicho que por la noche echaban agua, y esto, por el día echaban agua y hacían la fumarola esta de humo, pero de noche lo único que hacían era prender fuego, porque entonces era la luminosidad de estas llamas la que hacían de que se diera el aviso. Bueno, el humo de noche no se veía, pero sí se veía las llamas. En este caso no se le echaba agua. También hay que decir que los piratas, cuando llegaban a las costas, ya pues sabían que si las torres almenadas daban el aviso, pues sabían que le iban a ir pisando los pies pues estas tropas de estos tercios de costas. Entonces los piratas tenían un modus operandi muy especial, y era de que sabiendo lo que pasaba, mandaban una nave pirata a un punto, por ejemplo a Sabinillas, y cuando el barco pirata lo veían las torres almenaras, avisaban de que el barco pirata ese estaba por Sabinillas. Entonces los tercios de costa a caballo empezaban a correr hacia esa zona para defenderla, pero lo que no sabían era de que eso era un señuelo, porque los piratas, por ejemplo, en este caso lo que hacían era que atacaban por la zona de Nerja, por poner un ejemplo, y entonces pues claro, a las tropas de costa no le daban tiempo de llegar a este punto, y ellos pues saqueaban y hacían todas sus barbaridades. La piratería, que ya os digo, lo veremos también en el próximo capítulo, hago también referencia a esto. La piratería tuvo mucha importancia en la época cristiana. Mucha culpa también la tuvieron los cristianos cuando, digamos, que expulsaron a los moriscos, porque al expulsar a los moriscos, estos moriscos que eran malagueños de generaciones enteras, musulmanes, porque los musulmanes estuvieron aquí casi 8 siglos, pues estos moriscos que eran de la tierra, que habían trabajado el campo, que eran pues como somos nosotros ahora, éramos malagueños de pura cepa, ¿no? Pues se vieron en la tesitura de tener que abandonar sus tierras y marcharse a lo que decían eran su hogar, el norte de África. Pero estos moriscos se encontraron de que cuando llegaban a Marruecos, a la zona del Magreb, pues se encontraban de que allí los musulmanes no los querían, porque decían que ellos no eran musulmanes, o sea, que no eran de aquella zona del norte de África, que ellos eran de la península ibérica, y entonces de allí lo echaban. Pero aquí también lo echaban para allá. ¿Qué pasó? Pues que muchos de estos moriscos, no teniendo dónde ir, se establecieron, fíjense, en el mar. Se dedicaron a comerciar sobre sus barquillas, iban de un lado a otro, iban suministrando víveres, agua, cosas, comerciar con los barcos que pasaban por el Mediterráneo. Y esto les llevó a que algún tiempo después muchos de estos moriscos pues se convirtieran, ya no hicieran digamos el comercio normal, sino que se dedicaran a la piratería. Un uso muy frecuente que hacían era que se arrimaban con unas barcas de estas digamos comerciales, se arrimaban a un barco para venderle productos, y debajo de las mantas pues estaban una serie ya de piratas escondidos que cuando paraban al barco saltaban
saltaban y abordaban al barco, se quedaban con el barco, se quedaban con los que estaban en el barco, con todo lo que había, y ese empezó a ser su modus operandi. Así que de esto hablaremos ya en el próximo capítulo. Como no queremos que el vídeo sea muy largo, lo dejamos aquí, y si os ha gustado os ruego que le deis al dedito para arriba, el like, y la semana que viene seguiremos hablando de estos temas. Muchas gracias y hasta la semana que viene.